Mucho gusto, yo soy Valeria Yamile del Toro Núñez, estoy en el Instituto Tecnológico de Minatitlán y este es un video para la materia de mecánica de fluidos avanzada. Bueno, yo les vengo a hablar sobre todo lo que necesitamos saber sobre las líneas de suspensiones. Para poder hablar sobre las líneas tenemos que poder definir a las suspensiones. Y bueno, en el contexto de la mecánica de fluidos, una suspensión se refiere a una mezcla de partículas sólidas finamente divididas que están dispersas en un fluido, como un líquido o un gas. Estas partículas son más grandes de las moléculas del fluido y no se disuelven completamente en él, pero se mantienen suspendidas, lo que significa que no se asientan en el fondo y pueden permanecer distribuidas de manera relativamente uniforme en toda la superficie. Y como tenemos en el ejemplo que está aquí, que vemos que tenemos un fluido, supongamos que un líquido, un gas, y vemos unas pequeñas partículas suspendidas, ¿no? O sea, están las partículas más grandes en todo el líquido, fluido, ya sea gas o líquido. Las suspensiones en mecánica de fluidos son sistemas bifásicos donde la fase dispersa, partículas sólidas, están suspendidas en la fase continua, el fluido. Como veíamos en el ejemplo, que estaba las partículas sólidas o la fase dispersa, que eran las partículas más grandes, y la fase continua, que es el fluido, o bien era pues donde estaban suspendidas las partículas, que era bien el líquido o el gas que nosotros imagináramos, ¿no? Y bueno, la estabilidad de una suspensión puede variar y algunas partículas pueden eventualmente sedimentar si la suspensión se deja en reposo. ¿Y por qué es necesario saber todo sobre las suspensiones? Bueno, esto es importante considerarse en diversos contextos, ya que pueden tener implicaciones significativas en áreas como el transporte de sedimentación en ríos, la sedimentación en tanques de almacenamiento, la fabricación de productos farmacéuticos, alimenticios, entre otros muchos que se abordarán más adelante. En el análisis de suspensiones en la mecánica de fluidos se estudian propiedades como la concentración de partículas, la velocidad de sedimentación, comportamiento viscoelásticos del sistema. Pues de hablar un poco sobre las suspensiones en general, vamos a hablar sobre las características que tienen estos. Y bueno, estas mezclas pueden tener una variedad de características según la naturaleza de las partículas y también del líquido involucrado. Y bueno, tenemos como características principales o comunes de las suspensiones el tamaño de partícula, reología, que era lo que hablábamos hace un momento, la concentración de sólidos, fase dispersa y dispersante, que era también lo que hablábamos hace un momento, la estabilidad, manipulación y transporte, aplicación específicas, capacidad de sedimentación, color, color y apariencia, la viscosidad de estos también, ¿no? La fase dispersa y dispersante, que es el cuadrito que vemos aquí, esta fase dispersa son las partículas sólidas, mientras que la fase dispersante es el medio líquido en el que se dispersan las partículas, o también puede ser el medio gaseoso donde se encuentran las partículas. El tamaño de partícula, que es nuestro primer cuadrito, que podemos ver. Y bueno, las partículas sólidas en una suspensión pueden variar en tamaño desde coloides hasta partículas más grandes. El tamaño de las partículas puede afectar la estabilidad y el comportamiento de la suspensión. Por lo general, nosotros buscamos que las suspensiones sean, o sea, que las suspensiones, como el mismo nombre dice, estén suspendidas. Y pues obviamente, si el líquido pues, no tiene la misma capacidad para soportar
partículas grandes o partículas pequeñas, por eso a veces en las suspensiones podemos encontrar una pequeña separación en estas, que unas partículas están suspendidas y otras se sedimentan. En la estabilidad de una suspensión se refiere a la capacidad de las partículas sólidas para permanecer suspendidas en el líquido sin sedimentarse. Puede lograrse mediante un uso de agentes polímeros o otras técnicas de estabilización. Era lo que ya les comentaba en el ejemplo, de que a veces cuando tenemos partículas muy grandes o muy pesadas, pues llegan a sedimentarse, pero lo que buscamos en los líquidos suspendidos es que se mantengan suspendidos, se mantengan pues ahí flotando en el líquido, ¿no? En la fase dispersante. La viscosidad de una suspensión se refiere a una resistencia al flujo. Puede variar según la concentración de partículas y la presencia de agentes tensoactivos o polímeros. Bueno, esto también puede variar dependiendo de la suspensión que nosotros estemos manejando. Como podemos ver que una suspensión puede ser tanto espesa como podemos tener una suspensión más tirada líquida. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo de suspensión que sería el maquillaje que nos aplicamos en el rostro, que ese pues es un poquito espeso, o si nos vamos a un extremo todavía más elevado, sería la mayonesa, que es pues es un líquido más viscoso, más consistente, a diferencia de, no sé, un esmalte de uñas o otro que se pueda manipular más fácil, o sea, que no sea tan resistente su manipulación, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la reología. La reología describe el comportamiento del flujo y deformación de la suspensión. Puede ser newtoniana, viscosidad constante, o no newtoniana, viscosidad variable según las condiciones del flujo. Ya, pues eso sabemos que es cuando la viscosidad o los no newtonianos pues pueden llegar a X temperatura o X presión y pues va a cambiar la consistencia pues, de nuestra viscosidad, ¿no? De nuestra suspensión. La concentración de sólidos, que lo tenemos aquí. Bueno, la concentración de sólidos es la cantidad de partículas en la suspensión como la concentración de sólidos. La suspensión puede clasificarse como diluida o concentrada según la proporción de los sólidos en el líquido. Y esto podría ser cuando es leche con chocomil, entonces el chocomil pues es un sólido y nuestra fase dispersa sería el chocomil, ¿no? El chocomil, el polvito, ¿no? Y nuestra fase dispersante sería nuestra leche. Cuando nosotros mezclamos ambas sustancias, pues al principio hablamos la concentración que queremos tener. Si queremos que sea casi más leche que chocomil, pues ahí podemos verlo desde la vista, que nuestro chocomil está más clarito, o si tenemos más concentración, pues se puede ver más oscuro, ¿no? Si le ponemos más cucharadas de chocomil, más oscuro se verá la leche con chocomil, ¿no? La leche con chocolate. Bueno, la capacidad de sedimentación. Algunas suspensiones pueden experimentar sedimentación con el tiempo debido a la gravedad. La velocidad de sedimentación depende de factores como el tamaño de partículas y densidad de líquido. Bueno, retomamos el ejemplo del chocomil. Mientras más chocomil le agreguemos, más concentrado estará, pero también más posibilidad de que nuestro chocomil se vaya al fondo, pues es lo que a veces en la mayoría de ocasiones pasa, que el chocomil se va al fondo. Eso es la capacidad de sedimentación que tiene la leche con chocomil, ¿no? El color y la apariencia de nuestros suspendidos, ¿no? Entonces, el color y la apariencia de la suspensión puede variar según la naturaleza de las partículas y su distribución en el líquido. Pues igual, como venía hablando sobre el ejemplo del chocomil, tenemos que si agregamos muy poco chocomil, pues vamos a tener un color casi
casi ni perceptible del chocomil, ¿no? Del chocolate. Y ya cuando pues agregamos más concentración o agregamos más chocomil, pues podemos tener un color más fuerte, ¿no? Un color más, donde te exprese más, que hay más chocomil en esa mezcla, ¿no? Las aplicaciones específicas. Las suspensiones se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales como la fabricación de pinturas, de recubrimiento de cosas, cerámica, productos farmacéuticos, alimentos, como el ejemplo del chocomil, de la mayonesa, de muchos, por ejemplo, el maquillaje, entre otras industrias, ¿no? En casi todo lo que nosotros utilicemos como lo que no. Y la manipulación y transporte. Las propiedades de manipulación y transporte de las suspensiones, como la capacidad de bombeo a través de tuberías, son consideradas importantes en muchos procesos industriales. Pues es lo que vamos a abordar más adelante. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de suspensiones que se manejan en la línea de procesos industriales. Y como bien entendemos por el título, las suspensiones se escogen dependiendo de lo que se necesita en la industria. Si necesitamos mezclas o suspensiones homogéneas, heterogéneas, coloidales, entre otras muchas, va a haber siempre o va a estar siempre amarrado a lo que se necesite en la industria. Pero antes de todo eso, vamos a hablar sobre los tipos. ¿Cuáles son? Vamos a hablar sobre ellos y vamos a describirlos. Para empezar, vamos a hablar sobre las suspensiones coloidales. Como en nuestra diapositiva, las partículas sólidas son las suficientemente pequeñas para no sedimentarse rápidamente y permanecer suspendidas en el líquido durante periodos prolongados. Las partículas coloidales pueden ser estabilizadas mediante agentes tensoactivos o polímeros. Las suspensiones homogéneas. Las suspensiones homogéneas se caracterizan por tener partículas finamente divididas que se dispersan uniformemente en el líquido, lo que permite una apariencia y comportamiento uniformes. O sea que no se puede ver una separación en estas. Podemos encontrar algún ejemplo como, no sé, cuando diluimos Jamaica en agua y pues esta no se separa, ¿no? O podemos diluir, no sé, agua con azúcar y pues esta no se va a poder percibir. Suspensiones heterogéneas. Contienen partículas sólidas más grandes y a menudo pueden separarse en capas o fases distintas debido a la sedimentación. Un ejemplo común es una suspensión de arcilla en agua, representativa de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Por ejemplo, en el caso de las mezclas heterogéneas tenemos arena y agua. Se mezclan y lo que va a hacer la arena y la fuerza de gravedad es que va a traer toda la arena como partículas más pesadas hacia el fondo. Y vamos a tener pues las dos, ¿no? Vamos a poder ver nuestra fase dispersante y nuestra fase dispersa. En el segundo caso que vemos aquí, vemos azúcar más agua, que era el ejemplo que les estaba dando, que la mezcla pues va a ser homogénea, no se va a ver, no se va a poder distinguir dónde empieza el azúcar y dónde empieza el agua, sino que van a estar unidas y ahí se puede ver la suspensión completa, ¿no? Ahora vamos a hablar de suspensiones diluidas. Tienen una fase de concentración de partículas sólidas en comparación con el volumen total de líquido. Estas suspensiones a menudo se encuentran en proceso donde se requiere un transporte eficiente de sólidos a través de tuberías como en la minería o la industria de alimentos y bebidas. Pues como ya teníamos un ejemplo, la mayonesa, pues obviamente lleva su proceso de juntar, ¿no? La mayonesa, el huevito con el limón, el aceite y todo, ¿no?
se llega a hacer la pasta de la mayonesa y viaja a través de tuberías o líneas para poder llegar a ser envasado. Tiene que tener medios de transporte o líneas de transporte muy específicas. Suspensiones concentradas. Tiene una alta concentración de partículas sólidas en comparación con el volumen total del líquido. Estas suspensiones se utilizan en procesos donde se requiere una mayor carga de sólidos, como en la producción de cerámica y productos cerámicos. Bueno, a esto se refiere que tenemos una suspensión y la suspensión, regresamos al ejemplo de chocomil. Una suspensión diluida se refiere a cuando tenemos el chocomil y le agregamos una cucharada o menos de la mitad de la cucharada de chocomil a la leche. Pues, como les decía, no se logra percibir, ¿no? Sí tenemos la noción que está el chocomil ahí, pero no se logra percibir totalmente. Agregamos más y más y más cucharadas de chocomil y ahí claramente podemos ver una suspensión concentrada, o sea, vemos que sí hay chocomil ahí y hasta pues se puede sedimentar, ¿no? Suspensiones reológicas. Muestran propiedades de flujo no newtoniano, lo que significa que su viscosidad varía con la velocidad de corte. Estas suspensiones se utilizan en aplicaciones donde se requiere un control preciso del flujo, como en la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. Una imagen representativa de las suspensiones diluidas y concentradas. Como venía hablando sobre el ejemplo del chocomil, en esta fase vemos una suspensión diluida. Casi no se percibe, es casi transparente, se ve más el líquido o la fase dispersante que la fase dispersa, ¿no? Y, por ejemplo, acá en la concentrada, pues podemos ver que nuestra fase dispersante casi está, pues, son uno, pues, o sea, se ve expresada más nuestro chocomil o nuestra agua de Jamaica, lo que nosotros decíamos, se expresa más, ¿no? Y pues en esta parte se ve pues la saturada, que es donde pues tenemos más concentración de nuestro chocomil y pues ya se sedimenta, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde casi no se percibe y donde totalmente se percibe, ¿no? Hasta se ve oscuro, muy negra, ¿no? El agua. Bueno, y por último vamos a hablar sobre las suspensiones de polímeros. Aquí, en la definición que tenemos aquí, las partículas poliméricas dispersas en un líquido. Estas suspensiones se utilizan en la fabricación de productos plásticos y en industrias de adhesivos, pues en la industria de botellas PET o tuberías, mangueras, cosas así, ¿no? La elección del tipo de suspensión dependerá de factores como la naturaleza de las partículas sólidas, los requisitos del proceso, las propiedades físicas y químicas del líquido y las condiciones de operación específicas. ¿Cómo se elige la suspensión por requisito del proceso industrial? Vamos a seguir una serie de pasos generales que se pueden seguir para seleccionar la suspensión adecuada. Tenemos que entender los requisitos del proceso. Define claramente los requisitos del proceso industrial. Esta considera los materiales que se están manipulando, o sea, el tamaño de la partícula, la forma, la densidad, la sedimentación, entre otras muchas. Evalúa las condiciones de operación como la temperatura, la presión, la viscosidad del medio líquido, entre otros. Como siguiente punto tenemos las características de las partículas. Analiza el tamaño, la forma de las partículas sólidas. Algunas suspensiones pueden ser adecuadas para partículas finamente divididas, mientras que otras pueden ser eficientes para partículas más grandes. Entonces, se toma a consideración las características de la partícula, ¿no? Como segundo punto. La estabilidad es la suspensión. Como veníamos hablando antes,
tenemos que saber o tenemos que considerar la estabilidad de la suspensión a lo largo del tiempo. Las suspensiones coloidales, por ejemplo, pueden ser más estables debido a la presencia de agentes tensoactivos o polímeros que evitan la sedimentación. Es decir, si nuestro proceso va a llevar, no sé, 4 horas, tenemos que ser conscientes que nuestra suspensión va a poder soportar esas 4 horas y no se va a sedimentar o no va a pasar cualquier otra cosa que pueda afectar nuestra producción, ¿no? La viscosidad y rheología. Esta evalúa las propiedades rheológicas de la suspensión, especialmente si el proceso requiere un control preciso del flujo. Algunas suspensiones pueden exhibir comportamiento de flujo newtoniano o no newtoniano, que era lo que hablábamos sobre la viscosidad, ¿no? De que pues si vamos a tener una suspensión, no se tiene por qué quedar pegada en las paredes de nuestras tuberías, ¿no? No sería lógico. Tendríamos que adaptar las tuberías, a la viscosidad o la rheología de nuestra suspensión para hacerla eficiente, para hacerla más rápida, para hacerla más barata, entre otras cosas. La compatibilidad química. En este paso nos vamos a asegurar que la suspensión sea químicamente compatible con los materiales de los equipos de procesamiento. Evitar la corrosión y la reacción química no deseada es crucial. Por ejemplo, como les venía diciendo, si tenemos una suspensión que es básica o ácida, pues tenemos que checar el tipo de tubería, ¿no? No vamos a escoger una que se corroe muy fácilmente con una suspensión, pues, totalmente ácida, ¿no? O básica. Entonces, eso es lo que se va a buscar, ¿no? Tener ese cuidado. Eficiencia de transporte. En este caso, si el transporte es eficiente de sólidos, es esencial. Se considera la concentración de sólidos en la suspensión y cómo afecta la capacidad de bombeo y flujo a través de las tuberías. Vamos a tomar también a consideración normativas y regulaciones. Nos vamos a asegurar de cumplir con las normativas y regulaciones aplicables a nuestra industria. O a dónde vamos a aplicar o en qué industria vamos a aplicar la suspensión en las tuberías. Algunos procesos pueden requerir suspensiones específicas para cumplir con estándares de calidad y seguridad. Como veníamos diciendo, tenemos que saber cómo es la caracterización de nuestra suspensión para poderlo manejar y si es compatible con el proceso, si es compatible con las líneas y si es compatible con nuestro producto, si es lo que necesitamos realmente. Otro de los siguientes puntos importantes es los costos. Consideramos los costos asociados con la producción y el manejo de la suspensión. Algunas suspensiones pueden ser más costosas de producir o pueden requerir equipos especializados. En sí tenemos que checar si necesitamos que nuestro producto se haga y que la remuneración de este producto ya hecho con nuestra suspensión sea equivalente o que sea un poquito más elevado nuestro producto, nuestra ganancia, que lo que se va a invertir, ¿no? Al final de cuentas es todo lo que se busca en una producción, ¿no? O en cualquier industria, que nuestras ganancias sean más que nuestra producción. Y bueno, tenemos el último punto que son pruebas y experimentación. Se realizan pruebas piloto o experimentos para evaluar la viabilidad de diferentes suspensiones en condiciones similares a los procesos de industria real
O sea que se hacen varios experimentos para saber si cómo se comportará, se le puede también checar hasta qué límite se puede llegar en el tiempo, en la presión, en la temperatura, para checar cómo nuestra suspensión se maneja en las líneas o cómo se maneja ya en el almacenamiento o entre otras cosas. Bien, la elección de nuestra suspensión tiene que ser adecuada mediante todo el análisis detallado de estos factores para garantizar que se cumplan los requisitos del proceso de manera eficiente y económicamente viable. Es posible que sea útil contar con asesoría de expertos en procesos industriales o ingenieros especializados para tomar decisiones informadas, que pues, es lo que nosotros próximamente haremos. Y bueno, vamos a hablar sobre los ejemplos de suspensiones en la industria. Y en sí vamos a hablar de cuáles son de las industrias. ¿Cuáles son las industrias que utilizan suspensiones para poder generar sus productos? Aquí vemos seis industrias y estas son industria de alimentos y bebidas, industria de cosméticos, pinturas y recubrimientos, tratamiento de aguas y aguas residuales, la industria farmacéutica e industria del papel. Y ahorita vamos a hablar detalladamente de cada uno, ¿ok? La industria de alimentos y bebidas. Vamos a leer cómo es que se utilizan en este caso. Se utilizan suspensiones coloidales en la fabricación de productos alimenticios y bebidas como salsas, aderezos, emulsiones y lácteos. Por ejemplo, un ejemplo claro y que ya había comentado hace un momento es la mayonesa. Un ejemplo de, ¿cómo se llama? De una suspensión. Industria de cosméticos. En este caso, los productos cosméticos son las cremas, las lociones, el maquillaje, por ejemplo, las bases, los labiales, entre otros. A menudo contiene suspensiones coloidales para mejorar la textura y la aplicación. Pinturas y recubrimientos. Las suspensiones coloidales se utilizan para crear pinturas y recubrimientos que tienen pigmentos finamente divididos para proporcionar color y protección superficial. Las suspensiones coloidales se pueden utilizar en procesos de tratamiento de aguas para la eliminación de partículas finas y contaminantes. En la industria farmacéutica, las suspensiones coloidales se emplean para la fabricación de medicamentos líquidos, cremas y suspensiones orales. Por lo general son las cremas que te mandan, que se utilizan para algunas infecciones cutáneas o igual medicinas que nosotros tomamos para poder no estar enfermos de gripa o cositas así. Y en la industria del papel o la fabricación del papel, las suspensiones coloidales se utilizan para controlar la viscosidad y mejorar las propiedades de formación del papel. Estos solo son algunos de los ejemplos y aplicaciones de las suspensiones coloidales, que pueden extenderse a muchos otros industrias y campos, dependiendo de las propiedades específicas de las partículas y el líquido, así como los requisitos del proceso, que es lo que venimos hablando desde siempre. Dependiendo de nuestra suspensión, es cómo se va a manejar y cuáles van a ser las líneas en las que circulan. En este punto hablaremos de cuáles son las líneas en las que circulan las suspensiones, ¿no? En la industria, la elección de las líneas es específica y dependerán de la aplicación y el tipo de suspensión que se utilizará en el proceso. Aquí hay algunos ejemplos que nos encontramos. Son las más generales y las voy a describir, ¿no? La línea de mezcla. Es la etapa inicial del proceso. Las partículas sólidas se pueden mezclar con el líquido para formar la suspensión diluida. Esto puede ocurrir en tanques de mezcla o reactores específicos. Como veníamos hablando, para empezar tenemos nuestra fase dispersante y nuestra fase dispersa. Y en esta línea
se mezclan. En esta línea se juntan y ya pasan a la siguiente, que es la línea de bombeo. En algunos casos puede ser necesario separar las partículas sólidas de las suspensiones. Esto se puede lograr mediante procesos de filtración o separación, y las líneas correspondientes se utilizan para estos propósitos. Línea de homogeneización. Para garantizar la uniformidad en las suspensiones también puede ser necesario pasar por una línea de homogeneización, donde se ajustan las propiedades de la mezcla para obtener una distribución uniforme de las partículas. Línea de filtración o separación. En este caso, en algunos casos puede ser necesario separar las partículas sólidas de las suspensiones diluidas. Esto se puede lograr mediante filtración o separación, y las líneas correspondientes se utilizan para estos propósitos. Por ejemplo, venden en los supermercados, ¿no? Los calditos, ¿no? De pollo. Pero nada más nos venden el líquido. Y para tener el líquido tenemos que llevar una cocción a productos del pollo, ¿no? Entonces, aquí se refiere a la línea de filtración o separación, donde pasan por un filtro, nuestro sólido se queda en este filtro, que sería, en este caso, sería el pollito, ¿no? Los huesitos, el pollito y todo eso. Y acá pasaría el caldo, ¿no? Y ya, pues, lo envasan y todo y te lo venden en el supermercado. Ese sería un ejemplo, ¿no? Línea de procesamiento adicional. Dependiendo de la aplicación específica, la suspensión diluida puede pasar por varias etapas de procesamiento adicional, como calentamiento, enfriamiento o adición de otros ingredientes. Aquí lo principal es saber que el procesamiento, como dije en el ejemplo del caldito de pollo, sería el calentamiento, ¿no? En nuestro caldito de pollo tiene que estar mezclado con el agua y nuestro pollito, entonces se pone a altas temperaturas para poder tener la concentración de lo que tenga nuestro pollito o los nutrientes o el sabor, y pase al agua, ¿no? A la fase dispersante. Línea de almacenamiento temporal. Antes de pasar a etapas finales del proceso, a veces las suspensiones concentradas pueden almacenarse temporalmente en tanques específicos. O sea, en la industria muchas veces se va sacando el producto que tiene más tiempo reservado y se va guardando el que no nos urge sacar. Pues bien, como otra de las etapas o líneas es la línea de mezcla adicional, o también se le puede llamar línea de dilución. Algunos productos finales requieren dilución antes de su envasado u uso. En estos casos, puede haber una línea específica para dilución concentrada. Vamos a hablar de los últimos pasos o líneas que se encuentran en la industria. Línea de envasado. Las suspensiones concentradas se dirigen a la línea de envasado donde se embotellan o se envasan para su distribución, que es lo que generalmente ya tenemos en nuestra casa, ¿no? La mayonesa en su envase. Cada una de estas suspensiones pues se encuentran en un recipiente para poderlos distribuir. Línea de distribución. Las suspensiones concentradas se distribuyen a través de líneas de transporte, ya sea a nivel local o internacional, según los requisitos del producto y del mercado. Los camiones de Coca-Cola que llegan a las tiendas a dejar los productos, ¿no? Los refrescos, los jugos, entre otros. La línea de limpieza y mantenimiento. Después de cada ciclo de producción, puede haber líneas específicas dedicadas a limpieza y mantenimiento de los equipos utilizados en el manejo de suspensiones concentradas. En este caso puede ser que existan varias máquinas para hacer el mismo producto y se dejen utilizando alrededor de 5, o sea, puede que hayan 10 y se utilicen 5
y se dejen de utilizar otras 5 para darles mantenimiento, para darles limpieza, entre otras cosas. Y en estas líneas de procesamiento que pues se hablaron, proporcionan una visión general de cómo la suspensión fluir a través de diferentes etapas de instalaciones de fabricación. Para la configuración exacta dependerá de la naturaleza específica del producto o del proceso de producción específica de cada industria. Hablemos ahora del tipo de material que se utiliza en las líneas de tuberías. El tipo de material utilizado para estas líneas es dependiendo a la suspensión, varios factores como la naturaleza del fluido, la concentración del sólido, la temperatura, la presión, la corrosividad de los componentes. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de los tipos de materiales. Como primer caso, tenemos el acero inoxidable. El acero inoxidable es resistente a la corrosión y es adecuado para amplia gama de aplicaciones. Es especialmente útil cuando se manejan fluidos corrosivos o cuando se requiere una alta resistencia a la oxidación. Como veníamos hablando, pueden existir muchas suspensiones que pueden llegar a ser ácidas o pueden llegar a ser básicas. Entonces, en este caso se podría utilizar un acero inoxidable. Vamos a hablar del acero al carbón. El acero al carbón es ampliamente utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Sin embargo, puede corroerse en entornos corrosivos, por lo que puede requerir revestimiento o recubrimiento de protectores. Las aleaciones de níquel son resistentes a la corrosión, son adecuadas para entornos químicamente agresivos. Polímeros de ingeniería. Polímeros como el polietileno de alta densidad, el polipropileno y el fluoropolímero son comunes en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión y la abrasión es crucial. Concreto recubierto. En algunos casos, las tuberías de concreto pueden ser recubiertas con materiales resistentes a la corrosión para mejorar su durabilidad. Acero revestido de goma o poliuretano. Para resistir la abrasión y la corrosión, las tuberías de acero pueden estar revestidas con goma o poliuretano, o sea, dúctiles de hierro fundido. Estas tuberías de hierro fundido dúctil pueden ser utilizados para manejar suspensiones en aplicaciones específicas, ya que ofrecen resistencia y durabilidad. El titanio. El titanio es resistente a la corrosión y puede ser utilizado en entornos agresivos, pues su costo suele ser más alto en comparación con otros materiales. Es fundamental seleccionar el material de la tubería de acuerdo con las propiedades específicas del fluido, las condiciones de operación y los requisitos del proceso que pueden garantizar una vida útil óptima y la integridad del sistema y del producto. Además, las consideraciones de instalación, mantenimiento y costos también son factores importantes a la elección del material de la tubería. Y pues esto sería todo y pues obviamente es a grandes rasgos. Muchas gracias por la atención.